Bueno, ayer estuvimos hablando sobre todo la preparación para poder obtener ciertos éxitos a nivel interior, a nivel interno. Es decir, empezar a obtener ciertas respuestas que solamente pueden ser entendibles por el que las está viviendo. Porque las experiencias no son transmisibles de unos a otros, sino que cada uno tiene que recoger su propia cosecha. La cosecha de los esfuerzos que realiza por entender, comprender y practicar las enseñanzas, que es de la única forma que podemos llegar a desarrollar algo en nuestro interior. En el mundo exterior ya sabemos que el movimiento ayuda al desarrollo, pero en el movimiento interior, en el desarrollo interior, no hay movimiento, sino que hay reflexión, hay profundidad, hay entendimiento, que esto es lo que despierta la conciencia real de aquello que somos. Y hemos de trabajar en esta línea, no en el movimiento, porque en realidad nos dicen que mejor uno puede desarrollarse internamente cuando no hace nada externamente. Si no haces nada externamente, estás desconectado del mundo exterior y no hay movimiento, no hay distracción, no hay pensamientos externos ni exotéricos. Cuando uno está conectado con el interior, entonces lo que va recibiendo es de la fuente una cantidad de información, entre comillas, de intuición, de presentimiento, de corazonada, como queráis llamarle, y que él va enriqueciéndose internamente, porque la fuente está en nosotros, está dentro, no está fuera. Me refiero a la fuente espiritual, el maná de la vida espiritual divina del Dios superior. Por lo tanto, estuvimos hablando del sacrificio, estuvimos hablando de la disciplina que uno tiene que llegar a realizar para la autorrealización de sí mismo y también el autoconocimiento. Alcanzar la liberación, practicando el desapego e intentando estimular en lo posible pues las cualidades, las virtudes, la ética. La ética sobre todo es muy importante para todo estudiante, porque cuando somos éticos en todos los terrenos ya no hacemos nada mal hecho, porque somos éticos y a través de la ética empezamos a cambiar la manera de actuar, la manera de expresar los pensamientos, la manera de expresar los sentimientos y la manera de tratarse para con los demás. Y hoy pues vamos a tocar en esta segunda conferencia un poco más de lo mismo, pero imprimiendo unas nuevas, digamos, posibilidad de disciplina interna que podemos ir averiguando si estamos atentos. Porque no se dice nada nuevo. En teosofía no se dice nada nuevo, ya no hay nada nuevo que expresar. Se trata de encontrar lo oculto en esto que se está diciendo. Y cada uno va encontrando sus respuestas a medida que se entrega, es decir, se entrega internamente para poder percibir de alguna manera la gracia del ser divino que mora en nuestro interior. No lo conocemos, no sabemos quién es, y ese ser divino lleva cientos y cientos de encarnaciones con nosotros, porque es Él la realidad. Cuando digo con nosotros, pues con esta personalidad, pero esta personalidad va a terminarse. Y finalmente, cuando se termina, el pensador, el ser divino que está en nosotros, que siempre está con nosotros, está en el nacimiento y está en la muerte, volverá nuevamente a venir con otro vehículo de conciencia físico, emocional y mental, que no tendrá nada que ver con el que tenemos ahora, pero que será la continuación del que estamos teniendo ahora. Y Él siempre es el mismo. La realidad de aquello que somos está en nuestro interior y aún lo desconocemos. Y nuestro trabajo, el trabajo esencial del teósofo, es encontrarse a sí mismo. Esto es lo fundamental, porque cuando uno se encuentra a sí mismo, descubre lo que es
la eternidad, porque descubre el ser eterno que mora en nuestro interior. Y entonces, aún teniendo un vehículo perecedero que tiene que desaparecer, la conciencia es la que se enriquece a pesar de estar imbuida dentro de un vehículo personal, mental, emocional y físico. Y esto es interesante hacer este descubrimiento, porque sabemos que estamos dentro de un vehículo que tiene que terminarse, pero que nosotros continuamos, no terminamos, porque hemos alcanzado, hemos despertado lo que se llama conciencia continuada. Ahora imaginaros por unos momentos que vosotros percibís un nuevo estado de conciencia que os permite mantener la conciencia lúcida sin interferencias de ningún tipo. Y cuando digo sin interferencias de ningún tipo, quiero decir que no importa que os vayáis a dormir, que el cuerpo duerma, porque vosotros seguís siendo conscientes. El cuerpo duerme, tú no duermes, tú eres consciente, y todo lo que estás haciendo mientras el cuerpo está durmiendo, eres consciente en todo momento, y cuando el cuerpo se despierta, también eres consciente, porque hay la transmisión de la conciencia hacia el cuerpo, y el individuo, aunque descanse, él ya no tiene noches y días. Para él siempre es una conciencia abierta, lúcida y continuada. Y eso ocurre aún teniendo un cuerpo físico, porque se ha despertado la conciencia del ser, y la conciencia del ser despierta el vehículo físico, emocional y mental. Ya no hay noches, siempre está abierta la conciencia, porque la conciencia no necesita dormir, el cuerpo sí, la conciencia no. Ahora os imagináis el día que esto ocurra, entonces estáis despiertos durante toda vuestra existencia, no dormís, el tiempo se aprovecha muchísimo más, porque siempre estás trabajando directamente por lo eterno y lo divino, porque tú eres lo eterno y lo divino, y ya no hay separación, no hay paréntesis, es una realidad de contacto directo. Cuando el coche está ya que ha muerto, cuando el coche ha muerto, ¿verdad que compramos otro coche? Y nosotros seguimos siendo el mismo, con un coche distinto. Vamos cambiando el coche, porque el coche también se muere. Yo esto me entró muchísimo, porque el anterior coche que teníamos, un día, se paró, ¿qué ha pasado? Y viene el mecánico y me dice, ha muerto. ¿Qué dices? Dice, sí, el coche ha muerto. Entonces ya no podemos hacer nada con él. Dice, no podemos hacer nada con él. El coche ha muerto. Hay que comprar otro coche. Bueno, la imagen pues me quedó, ¿no? El coche ha muerto. El coche llega un momento que ese coche ha muerto, se terminó. Esto es un vehículo. Yo funciono dentro de él y él tiene que hacer lo que yo quiero. Aunque en realidad este que yo quiero aún no actúa plenamente. Solamente hay el pequeño yo personal, el yo inferior, el yoyito, como le llamamos muchas veces, que está trabajando para llegar a mentalizarse e ir creciendo, y está haciendo la función para que esta personalidad tenga éxito en el mundo exterior. Pero nosotros ya no necesitamos el éxito del mundo exterior, ya lo hemos experimentado en otras existencias. En esta existencia necesitamos encontrar la respuesta de la realidad de aquello que somos. Tenemos indicios porque tenemos información, pero no tenemos la certeza porque aún no la experimentamos directamente. Nos falta todavía lo que dice Krishnamurti. No es suficiente decir que la sopa es buena, hay que probarla. Y entonces sabremos con toda seguridad que la sopa es buena o no es buena. No es suficiente decir que es buena, hay que probarla. Nosotros no podemos decir, sí, vamos a hacer las cosas bien. No, hay que hacerlas. Entonces, hacerlas quiere decir entrar en contacto con ese mundo perecedero y experimentarnos en él. Así que vamos a continuar
con el fin de poder avanzar en el tema. Tenemos que darnos cuenta de que la labor ha de ser realizada sin que nos lleguen a afectar los resultados, sin que los resultados nos afecten. Es decir, nuestro deber, el deber de cada uno, es trabajar por la causa por la que se sacrifican los maestros y también todos los adeptos. Ellos se sacrifican por la causa. La causa es llevar a buen fin el plan del Logos. Esta es la causa por la que los maestros trabajan y por la cual nosotros nos estamos preparando para un día poder trabajar en esta dirección, por la causa del Logos, de manera constante, eficaz y con total altruismo y desapego. No es fácil, con total altruismo y desapego, sin que nada nos ate, que hagamos el trabajo por amor al trabajo del que estamos haciendo. Si por razones ajenas a nuestra voluntad, los resultados pues son negativos y los esfuerzos no dan posiblemente los frutos que a nosotros nos gustaría, el karma negativo no puede afectarnos de modo alguno, sino a aquellos que realmente son culpables por negligencia. Podemos estar en el medio, pero no nos afecta. Afecta a aquellos que por negligencia han provocado la situación. Recordad que los lipika, los escribentes, ellos hacen el trabajo y nadie les puede engañar. Son los que escriben la vida misma de lo que está sucediendo, los lipikas. Y estos saben bien los actos de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos seres que pupulan en el universo, y saben en todo momento, pues yo diría, las intenciones más recónditas de nuestro propio ser. Pero no dicen nada. No van al vecino y dicen, mira, fíjate lo que hace este fulano, lo que piensa, lo que... No. Ellos tienen la boca sellada, porque observan lo que se llama la ley del sigilo en ocultismo, la ley del silencio. Nosotros no. Nosotros largamos todo, lo decimos todo, lo cantamos todo, lo criticamos todo, porque no hemos alcanzado todavía un control de nosotros mismos. Por otro lado, y si los resultados son positivos sobre lo que se está pensando y haciendo, nos podemos alegrar, pero nunca nos envanezcamos en absoluto ni aceptemos glorias o premio alguno para nosotros. Siempre trabajar en nombre de los maestros y para el bien de la causa. Nunca echarnos flores a nosotros mismos, sino siempre en nombre del maestro. El maestro me está sugiriendo hacer este trabajo, dar esa conferencia, hacer este trabajo, ayudar a esta persona en nombre del maestro, no en mi propio nombre, porque en mi propio nombre lo que estoy haciendo es envanecerme a mí mismo, aunque diga lo contrario. El hecho es este. En la medida en que cada uno vaya profundizando en teosofía práctica, hablar de teosofía, ayudar a las personas, aclararles ciertas situaciones, su filosofía sobre la vida y la ética teosófica podrá precisamente ampliar su utilidad y su autorrealización, siempre en pro y en bien de lo que es la humanidad. Por supuesto, en la medida en que esto se vaya haciendo, en que nosotros vayamos trabajando en esta dirección y vayamos siendo útil, podremos expandir nuestra propia conciencia y sus poderes para que los apliquemos no en beneficio propio, sino siempre en beneficio de los demás.
todo esto ya lo sabéis, todo esto ya lo sabemos. Bueno, ¿lo hacemos? Porque lo importante no es saberlo, lo importante es hacerlo. Cuando decimos, sí, esto ya lo sé, esto ya lo he leído, sí, muy bien, pero ¿lo estás practicando? Pues es el momento de practicar, porque si se practica habrá cambios. Imaginaros, o pensad por un momento, cuando descubristeis la teosofía y os interesasteis seriamente, empezasteis a trabajar seriamente en esta dirección y hubieron cambios en vuestra naturaleza humana, mentalmente, emocionalmente, físicamente, hubieron cambios. Y uno dice, no, es que realmente he cambiado. Has cambiado porque te has esforzado en una dirección. Ahora bien, si mantuvieras ese estado de conciencia funcionando seriamente, no pararías de ir obteniendo cada vez más éxito dentro de tu propio desenvolvimiento. Porque todo lo que hacemos da resultado, tanto positivo como negativo. El maestro KH, si vuestros esfuerzos enseñaran al mundo tan solo una simple letra del abecedario, del alfabeto de la verdad, de esa verdad que una vez, dice, ocupó el mundo entero, vuestra recompensa no fallaría. Una sola letra del alfabeto de la verdad. No es una mera escuela intelectual de ocultismo, y aquellos que son más grandes y elevados que nosotros, que los hay, y muchísimos, aunque no los conozcamos y que no se den a conocer, han dicho que el que crea que la tarea de trabajar para los demás es demasiado pesada, mejor sería que no la emprendiera. Hay muchas notas sobre el particular, dice, si realmente tú te das cuenta que no lo puedes hacer, déjalo, no pasa nada, déjalo, y dentro de unos años vuelve otra vez a ver qué es lo que sucede. No hagas las cosas a la fuerza, hazlas porque lo necesitas hacer. No se trata de querer crecer externamente, sino se trata de llegar a entender y comprender la enseñanza, no con la idea de crecer internamente, sino con la idea de comprender la enseñanza. Porque comprendiendo la enseñanza, se crece. Los sufrimientos morales y espirituales del mundo son más importantes y necesitan ayuda y atención más que la ciencia necesita ayuda de nosotros en cualquier campo del descubrimiento. Porque toda la enseñanza que nosotros podamos dar a partir de haber comprendido la dirección que lleva y el contenido de la misma es una enseñanza de lo eterno. Aquello que yo soy divino y eterno, y mi futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene principio, no tiene fin. Cuando uno piensa en esta manera y eso que está diciendo lo está respirando, se da cuenta que Él es eterno y que Él no puede morir, que Él siempre es. Yo soy la realidad una, yo soy el universo está en mí, soy una parte del universo y en mi interior el universo está funcionando. Hay una similitud, hago parte del universo y el universo hace parte de mí. Por lo tanto, el universo no es eterno, pero yo sí soy eterno. Porque el universo en un momento determinado desaparece en el pralaya, como la noche de los tiempos, es el pralaya que se recoge todo y el universo desaparece. Pero la esencia de vida que dio lugar a ese universo es eterna.
Y como yo soy esa esencia de vida, pero que lo sabemos teóricamente, pero que aún no la experimentamos, pues no lo podemos decir. Aún no lo podemos decir. Y eso no quiere decir que hayan dudas. No hay dudas. Estamos convencidos que esto es así. Y que en un momento determinado esto se abrirá. Esa caja de Pandora se abrirá y entonces nos daremos cuenta que somos lo eterno. Ahora solamente lo decimos de una manera teórica, pero no lo experimentamos. Lo importante es llegar a experimentar. El primer objetivo de la sociedad teosófica es la filantropía. El verdadero teósofo es un filántropo, no para él mismo, sino para el mundo en el que vive. Es un filántropo para todos los demás, no para sí mismo. Él necesita que todos los demás puedan recibir todo aquello que ellos precisan. Y si tenemos la oportunidad de poderlo transmitir, esto trae una felicidad que no podéis llegar a imaginar. Al principio es como si te sacaran una muela, hay que decir la verdad. Al principio, cuando tienes que dar algo, es como si te sacaran una muela al vivo. Porque nos duele, porque nos ha costado mucho. Pero llega un momento en que te das cuenta que no hay nada más que te dé más felicidad que el poder ofrecer aquello que otro necesita. No darlo, no tirarlo, sino ofrecer aquello que otro necesita. Olvidémonos de nosotros mismos, trabajando para los demás, y la tarea entonces se convertirá fácil y ligera para nosotros. Al principio no, ya lo hemos dicho, pero después se convertirá fácil y llevadera para nosotros. Por último, añadiendo una cita más, incluyo la de un científico que al parecer captó estas mismas ideas. El ideal de la vida no es el placer. Si en algo vale la pena, es por la entrega de los demás. El ideal de la vida no es el placer, sino la entrega de los demás. Un poco aquella frase que dice: me entrego con espíritu de amor para poder recibir en mi interior la espiritual y divina gracia del Maestro. La espiritual y divina gracia del Maestro. Poder recibir la gracia del Maestro es como nosotros transmitir una ayuda hacia aquel que la necesita. No somos el Maestro, pero hemos sido la solución de un problema que un individuo tenía. Y eso a nosotros nos puede producir una felicidad que no tiene nombre. A él le arreglamos un problema, pero nosotros sentimos una felicidad que él nos la ha proporcionado porque nos ha dado la oportunidad de poder prestar esta ayuda. Sobre las iniciaciones, vamos a entrar un poco más ya en profundidad, sobre las iniciaciones y los centros iniciáticos. Es posible que no hayáis tenido ocasión de leer sobre el tema en alguna de las poquísimas obras serias que existen sobre este particular. Hay muchas cosas escritas, pero cosas serias pocas. A nivel popular es conocido que en la antigüedad existían centros iniciáticos. ¿Habéis oído hablar de ello? Existían centros iniciáticos, en donde se impartían enseñanzas ocultas, que estaban vedadas a las personas que no eran iniciadas en los misterios mayores. Este sistema existía en todo el mundo y en ambos hemisferios en la antigüedad. Existían lo que se llamaban templos iniciáticos en Caldea, Egipto, Grecia, España,
en el templo de Hércules, en España, en el templo de Hércules, enclavado en lo que actualmente es el islote ocupado por el castillo de Santa Catalina, allí había un centro también iniciático en aquella época. También frente a Santipetri en Cádiz existió uno de los más grandiosos y famosos templos iniciáticos de la época precristiana. También aquí en Cataluña se nos dice que teníamos un centro iniciático en las montañas de Montserrat. Eso he oído hablar en alguna ocasión. Yo he tenido, pues a veces, iba a decir revelación, no revelación, que me han contado cosas del siglo pasado, de primeros del siglo pasado, donde todavía ocultamente había un pequeño centro iniciático donde extranjeros venían a recibir los votos de la mónada. Esto existía, ahora no existe. Por ejemplo, tenía unos, no sé qué me he contado yo en alguna ocasión, ¿no? Teníamos unos miembros dentro de la sociedad teosófica, matrimonio, ella clarividente y él tenía contacto con el yo divino, que es mucho, contacto con el yo divino, pero no totalmente, esporádicamente, porque el proceso empezaba a iniciarse, pero ese contacto ya existía. Pero tuvo sus pequeñas equivocaciones, porque en un principio, cuando él se le aparecía la luz del ego, que se llama la luz del ego, él creía que aquello que se le presentaba como luz quería decir que esto es lo que había que hacer. Y era lo contrario. No es lo que tenía que hacer, sino lo que no tenía que hacer. Y cuando esa luz no se presentaba, aquello que hacía, aquello tenía éxito. También para no envanecerse, es un proceso oculto. Ya siento la luz, ya sé lo que voy a hacer. No veo la luz, no sé exactamente lo que sucederá, pero yo continúo. Entonces no tiene ayuda que venga de fuera y de dentro, pero él continúa porque dice, es que tiene que ser así. Y entonces tenía éxito en lo que emprendía. Pero si mientras estaba haciendo este trabajo se presentaba la luz, pero el tozudo, voy a continuar, esto desaparecía. Se llamaba Norris, o sea, había fracaso. Bueno, todo esto me lo contaban, teníamos un contacto muy directo prácticamente todos los días de la semana. Hacíamos trabajos, era ocultista, ella tenía una clarividencia realmente extraordinaria y que sucedían cosas, sucedían. Y ya estaban sucediendo siempre, porque aunque no lo veamos, están sucediendo cosas aquí mismo, ahora, y no las vemos. Pensamos que estamos aquí solitos y hay muchas más cosas que están sucediendo. Y aquí vienen y seguramente en estas sillas no las vemos, pero todas están llenas, porque hay gente que está estudiando también, aunque no tengan cuerpo físico. Porque no tener cuerpo físico no quiere decir que no sea una persona. Una persona es con cuerpo físico, con cuerpo astral y con cuerpo mental. Como no tiene cuerpo físico no lo podemos ver, pero porque no lo veamos no quiere decir que no esté ahí. O sea que hay gente que pasan por aquí porque estas paredes no son un obstáculo y pueden atravesar, pasar por aquí, quedarse aquí, escuchar o estar aquí como miembros antiguos de la sociedad teosófica y ahí están ellos, aquí están también aprendiendo. Porque no solamente hay escuelas aquí en el plano físico, hay escuelas de misterios en el mundo astral, en los mundos internos hay escuelas de misterios que tienen un nombre que les llaman cátedras del ocultismo. No son pequeñas escuelas, cátedras del ocultismo. Yo recuerdo Saturnino Torra,
que decía, tengo unas ganas de marcharme de este mundo para ir y empezar a aprender dentro de las grandes escuelas de misterios, porque Arie Besson está ya con ellos, Leadbeater, Blavatsky, quiero estar con ellos trabajando codo a codo. O sea, este estímulo que él mismo se daba a sí mismo, porque no quiere decir que cuando esto se termina se ha terminado todo, la cosa continúa, el trabajo continúa, las experiencias dentro del mundo interno continúan a pesar de que no tengamos un cuerpo físico, y continúan con mucha más ligereza y espontaneidad, y al mismo tiempo ver las cosas con mayor facilidad para hacerlas. Porque hoy tenemos que arrastrar el cuerpo. Cuando nuestra conciencia funcione directamente con el vehículo astral, ya no hay necesidad de arrastrar el cuerpo. Nos dirigimos directamente en el lugar que a nosotros nos interesa realizar un trabajo determinado, sin tener que coger el tranvía, ni el autobús, ni el coche, ni nada. Con el pensamiento estamos al momento en el lugar. Bueno, no estamos largos, pero bueno, son cosas interesantes, porque la vida es tan extraordinaria, bella e interesante, que hasta uno dice, oye, ¿por qué no nos morimos? ¿Por qué no morimos ya directamente y pasamos al otro lugar y así avanzamos terreno? Bueno, lo que a nivel popular no es tan conocido es el objetivo que se pretendía con tales iniciaciones. En la antigüedad eran distintas. Por ejemplo, las iniciaciones a los misterios en la antigüedad eran más bien de preparación, de fortaleza y voluntad para poder trabajar a través del cuerpo mental, emocional y físico. Hoy las iniciaciones vienen como resultado del contacto interior, sin necesidad de pasar pruebas físicas. No hace falta pasar pruebas físicas, sino es un contacto directo con la realidad de aquello que somos, sin necesidad de tener que pasar la prueba del fuego, de tener que pasar la prueba del agua, la prueba del aire. Eran estas pruebas que se tenían que pasar en la oscuridad, donde no sabes poner dónde se colocan los pies, que te hundes y que te caes, que entras en unos estados en los que no te puedes mover porque estás dentro del fango, pero todo oscuro, y tienes que emerger. Estas son las pruebas de la antigüedad. Estas cosas ya no se dan. Estas cosas ahora están en nuestro interior. Hemos de resolver nuestras propias dudas y hemos de avanzar siempre con voluntad, sabiendo exactamente dónde ponemos todas nuestras energías y nuestras esperanzas para poder alcanzar lo que se llama la liberación. La prueba es esta, sin necesidad de ir a ninguna otra parte, porque todo el trabajo está en uno mismo. Todas las pruebas hoy día, esos templos iniciáticos han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque el individuo es su propio templo. No hace falta que vayáis a un templo determinado. Vosotros sois el templo del alma y vosotros tenéis que llegar a resolver esta hipotética, que no existe, distancia para poder entrar en contacto directo con vuestra propia realidad. Los centros iniciáticos fueron siempre un gran obstáculo para ciertas religiones. Las religiones siempre han sido contrarias a los centros iniciáticos, como ahora también son contrarias a que el hombre indague por sí mismo y para sí mismos. Ellos quieren que te adaptes a su enseñanza, porque ellos son el pastor y tú eres la oveja, y la oveja tiene que seguir al pastor, cuando en realidad el individuo puede hacer su propio trabajo. Cada individuo lo puede hacer sin necesidad de que nadie lo dirija. Pues tuvieron verdadera envidia del aprecio que popularmente se tenía por ciertos templos iniciáticos. Por ello, no pararon hasta conseguir que con la ayuda estatal tales centros fueran desapareciendo.
con la ayuda estatal, poco a poco fueron eliminando estos centros iniciáticos. Ello ocurrió principalmente cuando Constantino el Grande se hizo cristiano a cambio pues del perdón de sus pecados y consintió en destruir los centros iniciáticos en venganza por los hierofantes que rechazaron sus ofrendas expiatorias a los dioses. Como que los hierofantes no podían aceptar estas dádivas hacia los dioses porque ellos no los tenían, entonces él lo que hizo es atacarlos para poder eliminar estos centros iniciáticos. En fin, se podría afirmar que desde el siglo X de nuestra era difícilmente se podría ya encontrar ningún centro iniciático funcionando e impartiendo las iniciaciones menores, porque hay las iniciaciones menores y las iniciaciones mayores, o preparando a los crestos o ungidos para las iniciaciones mayores. Iniciaciones menores son aquellas que corresponden al conocimiento, aunque no se haya llevado a la práctica. Entonces uno, dentro de estas enseñanzas, ha adquirido ciertos conocimientos que los va a ir poniendo a la práctica. Y estos son las enseñanzas menores que conducen al conocimiento, pero no a la sabiduría. Y hacia las enseñanzas superiores, metafísicas, entonces estas tienen que ser dadas a través de la propia experiencia del individuo que las ha captado, las ha aprendido y las ha puesto en la práctica. Actualmente dicen que solamente en ciertos países asiáticos se pueden encontrar centros iniciáticos o lamaserías en donde aún se enseña y se desarrolla las técnicas de los conceptos metafísicos, en los que se desarrollan también ciertos poderes, los cuales no pueden ser, dicen, desarrollados aquí en Europa, en ningún centro oficialmente conocido, ya que no existe el adecuado ambiente o los templos, lugares o centros de preparación regidos por genuinos adeptos e hierofantes clarividentes, tal y como existían en el pasado. Referente, que no sé si lo he terminado, contar de este matrimonio que hablábamos, que ella clarividente y él tenía contacto con el ego. Entonces, a través de ellos, en contacto directo con la experiencia, a pesar que no sea la tuya, pero que te dan la oportunidad de estar presente en los trabajos que se hacían, pues se aprenden muchas cosas. Aunque uno no ha participado por sí mismo, pero ha estado presente en el trabajo que otros han estado haciendo en el momento y que se han podido observar los resultados del mismo trabajo, entonces todas aquellas pequeñas dudas que pueden haber en la mente personal quedan disueltas ya para siempre. Y aquella frase conocida, dichosos aquellos que creen sin ver, porque para ellos es el reino de los cielos. ¿Veis? Pues llegar a creer sin ver, a pesar de que no tienes la prueba fehaciente delante de ti, no hay ninguna duda de que aquello que ha ocurrido es una realidad, porque hay una respuesta. Y esto también te trae una gran felicidad interior,
que a pesar que estas personas hayan desaparecido, la experiencia siempre está viviente, siempre está presente en uno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si tenéis alguna experiencia, guardadla religiosamente en vuestro interior, porque en momentos de debilidad podréis acudir a esa energía que pondrá en movimiento nuevamente o pondrá en órbita nuevamente vuestra visión del mundo oculto. Que es interesante tenerlo presente. Tales hierofantes garantizan que ningún ejercicio ejecutado bajo su dirección podría producir ningún efecto indeseable. Todo aquello que está dirigido a través de los hierofantes no puede producir nada indeseable, como puede ocurrir fácilmente en la actualidad cuando, de alguna manera, de una forma imprudentemente, se practican pues ciertos ejercicios de Hatha Yoga, de Laga Yoga, de Mantras, Tantra, Yoga, etc. Todas estas cosas producen ciertos desequilibrios, porque son cosas prácticamente conectadas con la personalidad. Y no hace falta, con la personalidad ya hacemos cosas. Una persona puede adquirir una salud realmente extraordinaria y fabulosa haciendo el Hatha Yoga, o el Bhakti Yoga, o el Pranayama, todo lo que vosotros queráis, muy bien. Pero la base fundamental del buscador de la verdad es encontrar respuestas en su interior. Muy bien, si hay una buena salud, pues perfecto. Pero si hay un conocimiento interior y no hay buena salud, ¿qué importa? Lo más importante es el conocimiento interior. Si hay una buena salud y no hay conocimiento interior, pues estamos vegetando. Estamos matando el tiempo. Perdemos el tiempo. Lo importante es llegar a percibir la realidad que se mueve alrededor nuestro. Actualmente se nos dice que existen ciertas escuelas esotéricas. No digo templos iniciáticos, sino escuelas esotéricas, en donde generalmente se confieren grados, en donde se practican ciertos ejercicios también de dudosa garantía de éxito, que imitan en gran medida las antiguas iniciaciones menores. Estos son escuelas esotéricas donde imparten iniciaciones de los misterios menores, que no son trascendentes para el desenvolvimiento de la conciencia. Hoy día, los ejercicios y pruebas de madurez suelen presentarse en las personas a lo largo de su vida. Suelen irse presentando en sociedad, en el trabajo, en el hogar y también en la concienciación religiosa de cada uno. Esto se va presentando poco a poco y no hay necesidad de que estas escuelas esotéricas de conocimientos que van por grados, que son conocimientos menores, son impartidas por seres humanos. Cuando en realidad las iniciaciones mayores de los misterios mayores, solamente hay una entidad que puede impartir esta iniciación, que es el único iniciador que existe, que tiene un nombre que se le llama el Sanat Kumara, el vigilante silencioso. Es el único iniciador que existe para despertar, actualizar los poderes del alma, del espíritu, en un individuo que está preparado para poderlos absorber. Porque a quien se inicia no es al individuo, al que se inicia es a la propia mónada, que es el espíritu puro. Y entonces la mónada de los planos internos desciende en el templo
de la sabiduría, en el plano de Buddhi y el mana superior, donde existe lo que se llama la morada del alma, y ahí la mónada recibe los votos y las palabras de poder. Las cosas son, no es que sean más fáciles, son distintas de cómo se hacían en la antigüedad, y seguramente que en el futuro estas cosas también serán diferentes de ahora. A diferencia del sistema que se sigue en otros esquemas, porque hay otros esquemas dentro del universo distintos al nuestro, nosotros seguimos el esquema terrestre. El esquema de evolución nuestro es el terrestre, y hay otros esquemas en el universo, como el de Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, etc. Los seres humanos tenemos el privilegio, la oportunidad de escoger entre dos senderos. Fijaros, tenemos la oportunidad de escoger entre dos senderos. No hay solamente un sendero, hay que escoger entre dos. Pero bueno, uno de los dos. Hay que escoger un sendero, pero hay la oportunidad de escoger entre dos senderos. Hay un sendero evolutivo que es el largo sendero de la evolución físico-espiritual natural, y el segundo, el sendero acelerado del discípulo. Haciéndolo corto, hay el sendero lento y el sendero corto. El sendero acelerado, perdón. El sendero lento y el sendero acelerado. ¿Qué era este? ¿El sendero rápido? El sendero lento y el sendero acelerado. Sí. ¿Y cuál escoges? No, yo el rápido. El rápido, el acelerado. ¿Pero por qué? ¿Por qué escogemos el rápido? Porque hay una gran voluntad de crecer. Sí, exactamente. Claro. Todos nosotros que buscamos el sendero. Porque el sendero lento, ¿sabéis cuál es? Una encarnación tras otra. El del mundo. El sendero lento es el del mundo. Una encarnación tras otra, una experiencia tras otra. Venimos, volvemos, nos marchamos, volvemos. Este es el sendero lento. El del sufrimiento. ¿Queréis sufrir? Coged el sendero lento. Una encarnación, otra la repetimos, no aprobamos. Esto es como la universidad. No aprobamos las asignaturas, tenemos que repetir, tenemos que volver a repetir el año. Porque claro, no hemos avanzado. Solamente nos dan el título cuando realmente hemos solucionado el problema. Entonces, en el sendero lento lo que hacemos es pasar el tiempo. Y entonces, en ese pasar el tiempo, hay mucha siembra kármica de dolor y de sufrimiento. Y es el dolor y el sufrimiento que nosotros experimentamos. En el sendero acelerado, evidentemente que hay que poner mucha leña al fuego. Hay que hacer mucho trabajo, por lo tanto, hay que esforzarse muchísimo. Hay que dejar la piel, como quien dice, porque hay que acelerar el proceso de desprenderse de las cosas que están muy arraigadas a nuestra piel. Este último, el acelerado, llevado a cabo con éxito en el esquema de Venus, al parecer en el esquema de Venus anterior al de la Tierra, en el esquema de Venus se hizo la prueba y se utilizó este sendero acelerado. Y el resultado positivo del esfuerzo obtenido determinó también de volver a repetir el intento en nuestro esquema terrestre. Por lo tanto, tenemos ahora en nuestro esquema terrestre el sendero lento y el sendero acelerado. O sea, hay muchas oportunidades para todos nosotros. El sendero lento se caracteriza por la ignorancia, los sufrimientos y por el largo número de encarnaciones que hacen falta para llegar
a buen fin, para llegar a la meta. Por el contrario, en este sendero acelerado, es el sendero del conocimiento transmutado en sabiduría. Siempre seguimos lo mismo, con diferentes palabras volvemos a decir las mismas cosas. Es decir, en teosofía práctica. En la teosofía práctica estamos actualizando el sendero acelerado y en un corto número de encarnaciones podemos alcanzar la meta. ¿Sabéis que muchas veces aquí se nos dice, mira, esta es mi última encarnación? Yo que tenga suerte. Esta es mi última encarnación. Pues no queda que sufrir todavía. Porque para acelerar el proceso, el individuo se tiene que esforzar enormemente y en un número corto de vidas, 8, 10, 12, podrá alcanzar la liberación. Pero dedicado totalmente en esa línea, practicando lo que se dice con una sola y única aspiración, vivir simplemente para el espíritu. Cuando uno vive exclusivamente para el espíritu, entonces está en el proceso de acelerar su transformación. Pero no solamente podemos hacerla de esta manera. Por ello, el propósito real de las iniciaciones es la de conseguir que los seres humanos adelantemos en manera acelerada hacia la meta final del reino humano, es decir, conseguir transferir a los clasificados o iniciados a los reinos superiores de la dilatada escala evolutiva del cosmos. Y hay muchísimos en esta línea que están trabajando seriamente en estas condiciones, que no los conocemos. No estamos tampoco en situación de poder alternar, digamos así, conscientemente con estas entidades. Porque nosotros siempre vivimos en relación al estado de conciencia que hemos adquirido y por afinidad nos encontramos con otras personas que están más o menos relacionadas con el mismo estado de conciencia. Porque si os encontráis con un estado de conciencia inferior al vuestro, no hay nada que decir, pero por afinidad os encontraréis mejor con otros individuos. Y así vamos cambiando de ambientes. Dejamos unos ambientes y entramos en unos nuevos ambientes porque nos seduce la manera en que viven estas personas. Y finalmente, cuando buscamos o intentamos encontrar la verdad, buscamos aquellas personas que de alguna manera también están haciendo la misma labor. Están buscando respuestas a nivel interior. Todos nosotros tenemos la oportunidad a lo largo de una o varias vidas para decidirnos por el sendero largo o el sendero corto. Tenemos oportunidad de poder escoger en un momento determinado y cada uno de nosotros, pues como estudiantes de la sabiduría antigua, estamos en este momento pues ante una de esas oportunidades. Ahora, en este momento estamos ante una de estas oportunidades. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? Cada uno de por sí debe de tomar la decisión. Siempre es fruto de una decisión propia, no de lo que alguien te pueda decir. Uno tiene que tomar sus propias
decisiones. Porque si la decisión la toma otro, ¿de quién es el mérito? Y para cambiar, uno tiene que haber ejercitado la labor por sí mismo y ese mérito le proporciona la oportunidad del cambio. Algunos relevantes ocultistas afirman que cada iniciación mayor equivale a lo que la humanidad ordinaria debe de obtener al final de la sucesiva ronda. En principio, al final de una ronda, se puede confirmar, por lo general, una iniciación. Por ejemplo, en la primera iniciación equivale pues al final de la cuarta ronda. Al final de la cuarta ronda pues, es cuando hay un balance y entonces se puede experimentar en ese propio balance interno espiritual. El individuo se está preparado para entrar en esa nueva fase, en la fase de preparatoria de una nueva iniciación. La segunda iniciación a la quinta, la tercera a la sexta y la cuarta a la séptima ronda. Es decir, que cuando se termine nuestra cadena planetaria, se habrán terminado las 7 rondas que configuran nuestra cadena planetaria. Y al terminar la cadena planetaria, la séptima ronda, habremos alcanzado, que es lo que se espera de la humanidad, el adeptado. Es decir, la quinta iniciación. Nos habremos convertido en maestros de maestros. Estamos ahora en la cuarta ronda y en esta cuarta ronda se espera que podamos alcanzar al final de la misma la primera iniciación. ¿Sabéis qué representa adquirir la primera iniciación? Llegarse a conocer a sí mismo. Y eso ocurre cuando el individuo está preparado para recibir la primera gran iniciación a los misterios mayores. Llegar a conocer la primera iniciación directamente quiere decir que por unos momentos lo que es la propia mónada real de aquello que somos desciende a nuestro cuerpo causal y ahí recibe los votos. Y por unos instantes el yo superior interno en nosotros y la mónada están juntos. Y ahí hay un poder monádico que se transmite directamente al fragmento que es el yo superior. Y el fragmento recibe la palabra de poder a través del Mahashohan. Es una ceremonia realmente fantástica, hermosísima, cuando uno la puede leer y la puede plantear, como visualizarla, digámoslo de esta manera, ves que es algo que tiene que ser maravilloso cuando esto ocurre. Si mediante nuestra conducta, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer, nuestra manera de pensar, no tratamos a ningún ser humano, sea cual sea su decisión, con más privilegios o con más dureza por escoger uno u otro, seremos responsables nosotros mismos ante la propia ley y ante nosotros mismos. Los maestros responderán más pronto o más tarde según el esfuerzo de cada uno. Sin embargo, es lógico admitir que han de tener una cierta o mayor simpatía por aquellos que se esfuerzan o intentan esforzarse más y que han podido pues despertar una mayor percepción a su estímulo espiritual
que aquellos otros que tienen pues poco interés. A mayor interés se llama más la atención en los planos internos. Y a veces lo quiero ejemplarizar con que cada ser individuo es una vela encendida. Cada ser individuo en la sociedad es una vela encendida. Pero dentro de esta sociedad hay alguna vela que la llama es más alta. Y si es más alta, llama la atención. ¿Llama la atención de quién? De los maestros de sabiduría. Que mira, aquí hay uno que está despuntando, hay uno que quiere crecer, está elevando su llama, su fuego está creciendo. La llama espiritual quiere crecer, pero hay una cosa que es muy importante, y es que está llamando la atención de los magos blancos, de los maestros de sabiduría, y está llamando la atención de los magos negros, de los que intentan destruir el plan de Dios. Y entonces el que está en medio, es el propio discípulo que está esforzándose por crecer. Y entonces el mago negro le va silbando a la oreja: tú sabes más que tu propio maestro, cada vez lo haces mejor, eres el más guapo, eres el mejor, lo va endulzando, lo va ensalzando, y el individuo, si lo escucha, entonces pierde la oportunidad del crecimiento, porque el mago blanco quiere hacerlo su pupilo, quiere hacerlo su discípulo, para que colabore con él en la destrucción del poder de Dios. Que el poder de Dios es una energía creada por el hombre. El poder de Dios, el poder que va en contra del plan de Dios, es una energía creada por el propio hombre. Bien, esto son datos que es curioso de tenerlos presentes. En relación con el tema que estamos estudiando, que estamos tocando, voy a colocar la Z para alcanzar la primera iniciación. A ver cómo lo vamos a hacer. Conocer las demás iniciaciones con cierta profundidad de detalles no tiene una finalidad práctica, ya que estamos muy lejos aún de cualquier iniciación posterior a la primera. O sea, primero hay que pasar por la primera, después por la segunda. Nosotros, si queremos subir al último piso, hemos de pasar por el primero, pues al segundo, por el tercero. No podemos pasar del primero al ático. Sí, con el ascensor, sí, pero aunque sea con el ascensor, tenemos que pasar por todos los pisos. Aunque hayamos cogido el sendero acelerado, el ascensor, el sendero acelerado, tendremos que pasar por todos los pisos. Bien. Estamos aún muy lejos de cualquier iniciación posterior a la primera, e incluso para muchos de nosotros la primera quizás aún esté a varias vidas o encarnaciones de distancia. Aún no hemos obtenido la primera gran iniciación. Seguro que vosotros y yo la conseguiremos, por lo menos al final de la cuarta ronda. Por lo menos. Y si os esforzáis, antes del final de la cuarta ronda. Y todo lo que avancemos en el camino antes del final de la cuarta ronda será de un gozo indescriptible, porque podremos ayudar con el poder que nos confiere la misma iniciación en los misterios mayores, ayudar a nuestros hermanos de la manera que no podéis ahora imaginar, porque aún no sabéis cómo debemos hacerlo, ni yo tampoco.
pero esto surgirá de nuestro interior. No penséis que el amor, la bondad, el servicio, ya lo sabemos todo. Estamos en la primera letra del abecedario y ahora se trata de ir componiendo una letra con otra para que el servicio sea completo y hagamos un trabajo realmente extraordinario, siempre, siempre, como antes hemos dicho, en nombre de los maestros, no en nuestro nombre propio, en nombre del maestro. Hago esto en su nombre. Hay un librito por aquí, un folleto, que se titula En su nombre. Es de Jinara Hadasa. Es de una belleza extraordinaria. Es cortito, pequeño, poca letra, pero muy bien expuesto. Lo tenéis por aquí. No sé si está, supongo que debe estar. Si no está, yo lo tengo allí, lo he bajado, creo que lo tengo allá, y entonces uno de vosotros lo podréis quitar a mano y lo editamos. Mira, ella va a hacer 2 ahora. 2. El muchacho va a hacer 2 más, pero aquel van a ser más largos, son más gordos. Bien. Claro que nadie conocemos exactamente nuestro grado evolutivo, no lo sabemos. No sabemos qué estado de conciencia hemos desarrollado. Por tanto, todo es relativo. Para llegar a la primera y deseada iniciación, existe, como es natural y todos vosotros ya comprendéis, un largo camino, el cual, ese largo camino que en un momento u otro vamos a iniciar, o quizás ya hemos iniciado, hemos de pasar por 3 etapas definidas. Hemos de pasar por 3 etapas en ese largo camino. La etapa es la del sendero de probación. Y esa etapa de discípulo a prueba y la etapa final de discípulo aceptado, todos los aspirantes hemos de superar estas etapas antes de poder llegar en presencia del iniciador. En presencia del iniciador es cuando te imparten la primera gran iniciación. Pero esto no podrá ocurrir si no está presente el iniciador. El iniciador, el Sanat Kumara, y si el Sanat Kumara no está presente, pues siempre hay el Mahashohan, que es el que la imparte en su nombre. Pero en este sendero de probación hay también 3 etapas por las que se tiene que pasar. No es una sola etapa, es una etapa en 3 fases. Las reglas para superar cualquiera de estas 3 etapas son las mismas, en más o menos amplitud, que las que se estudian en los temas de teosofía práctica, más o menos. Bueno, ya sabéis, discípulo a prueba, discípulo aceptado e hijo de maestro. Son estas las 3 etapas. Todo depende del grado de perfección alcanzado por cada uno, del grado de sensibilidad, armonía y purificación física, también astral, emocional y control mental, y también de la intencionalidad de cada uno sobre el tema. Lo cierto es que en cada momento oportuno, no en cada momento, sino en el momento oportuno, el maestro aparece astralmente. En un momento determinado, el maestro aparece astralmente para iniciar o admitir al candidato en la siguiente etapa. Pero ello solamente lo hará cuando el discípulo se haga merecedor de ello. No de cualquier manera, sino cuando el discípulo se hace merecedor de ella. Y me diréis, pero ¿cómo puede el maestro presentarse en el astral?
si en realidad el maestro en un momento determinado tiene que presentarse directamente al yo superior, al yo divino. Pero existe ya una cierta relación de contacto entre el yo superior y una personalidad que está encauzada hacia la búsqueda del conocimiento de lo que él es. Y esto es cuando este individuo se ofrece directamente al maestro, y este maestro puede aparecerse en un sueño, en el sueño. A veces tengo que darle vueltas porque tampoco me vienen las ideas. Me viene la idea, pero no me vienen las palabras. Me viene la idea de cómo se vive, pero no te vienen las palabras. Entonces en este momento puede presentarse, puedes tener ese contacto directo con el maestro en un sueño. Y este sueño es coherente, no es estos sueños que no tienen una relación coherente, sino que es un sueño coherente del que estás percibiendo una gran enseñanza y que no va a desaparecer en tu existencia, la tendrás siempre presente, estará siempre presente en ti. No sé si habéis oído en alguna ocasión aquella palabra, aquello que se dice, llamad y se os abrirá, ¿no? Sí, llamad y se os abrirá, lo habéis oído en más de una ocasión. Esto es una realidad, porque estás llamando en el tabernáculo de la cueva etérica del corazón, donde el niño Cristo está en pañales. Aquí está despertando, el estado crístico del individuo está despertando, y ese estado crístico del individuo hace que el maestro aparezca en sueños y abra esta puerta. Y al abrir esta puerta, el individuo que está soñando, que está en conciencia despierta en el astral, entra en contacto con su divino maestro. Y parece ser que para todos es igual, que caemos de bruces, de rodillas, y no podemos dejar de llorar. No paramos de llorar. Hay un desconsuelo, pero solamente te calma la mano del maestro que se pone en tu frente. Y ahí sientes la gran ayuda de su amor, el amor del maestro. Porque por un momento has entrado en contacto directo con él. No en conciencia despierta, vigílica, sino en conciencia astral. La conciencia astral, cuando está encaminada dentro de un desenvolvimiento espiritual, es muchísimo más rica que la que podemos vivir físicamente. Lo que aún no hemos adquirido, lo que se llama conciencia continuada astral. Porque si hubierais adquirido conciencia continuada astral, quiere decir que no importa que os vayáis a dormir, vuestra conciencia continuaría, desaparecería, saldría del cuerpo físico que se pone a dormir y entraría directamente en el astral. Y cuando tendría que despertar el cuerpo físico, la conciencia saldría del astral y entraría en el físico. Y entonces el astral se convierte en la sombra del cuerpo físico. Porque como no está la conciencia en el astral, no puede hacer otra cosa que el cuerpo astral seguir directamente por donde va el cuerpo físico. O sea que vuestro cuerpo astral ahora os está siguiendo por todo. Porque la conciencia no está en el cuerpo astral. La conciencia, ¿dónde está ahora? ¿Dónde la tenéis la conciencia? ¿Dónde la tenemos? En la conciencia vigílica. Para redondearlo, ¿cuántos estados de conciencia poseemos? Lo digo. 3 estados de conciencia. Los enumeramos. Un estado de conciencia vigílico, que es el que tenemos ahora. Nuestro estado de conciencia es
de vigilia, la tenemos despierta en el cuerpo físico y somos conscientes de ello ahora. Luego existe un nuevo estado de conciencia que es de sueños con ensueños, que es cuando el cuerpo físico se duerme y hay sueños, sueños con ensueños. Y luego hay un tercer estado de conciencia que se le llama profundo. El estado de conciencia profundo, el sueño profundo, o bien también se le llama el de sueños sin ensueños. Sin ensueños. Y esto nos lleva pues a otro estado de conciencia que ya no es el que practicamos ninguno de estos tres, sino que es el de Turiña. Es un cuarto estado. Ese cuarto estado es cuando la conciencia real entra en contacto directo con el ego superior. ¿Cómo se llama este? El de Turiña. Turiña se llama, el estado de conciencia Turiña, que es momentáneamente, necesita el alma estar en la fuente de donde ha surgido. Bueno, ¿lo puede definir de nuevo? Turiña. No, pero lo define de nuevo este. No La te definición entiendo. de Turiña. De Turiña. Sí, Que le explique. que lo explique. Ah, bueno, supongo que sería esto. Y. Turiña. N-A, ¿no? Me parece que es así. Es con Y. Turilla. N-I. Al revés, eso es. N. Hay una N, hay una N. Al revés. Al revés escrito. Al revés. La Bueno, N antes y la I después. aquí, Ahí la N. la N. Sí. Ah, Y borre la otra N que está detrás. Esa. así, Turiña. Vale. Turiña. Turiña. Es como si fuese catalán. Pero es el alma directamente en contacto con la fuente. El alma con el Dios superior, con el fragmento. Y aquí también pasa una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa, muy interesante. A mí entender, porque claro, estas cosas, a ver, ¿cómo os lo explico? ¿Habéis tenido vosotros vivencias directas? Se llaman vivencias aquellas cosas que habéis vivido internamente y que sabéis que esto es así, porque lo habéis vivido. Y esto queda perenne ya en vuestra mente, porque lo habéis registrado. A esto se le llaman vivencias. El cuerpo físico estaba dormido, pero vuestra conciencia ha estado viviendo unos estados de conciencia realmente elevados. A esas vivencias yo pienso que son ese estado de Turiña, de contacto con el yo superior. Pero claro, la mente no puede tener memoria de ello. No puede tener memoria porque la mente no lo ha vivido. Solamente es la conciencia lo que lo ha experimentado. La mente es un vehículo que no tiene entrada en los planos internos, porque la mente concreta pertenece al mundo del pensamiento concreto. Entonces, si la conciencia ha tenido acceso al contacto directo con la fuente del yo superior, la personalidad no se ha enterado, pero sí que la conciencia lo ha vivido. Entonces, ¿qué ocurre? La mente no lo puede recordar, no puede recordar lo que no ha vivido, ¿veis? Es una paradoja, no puede recordar lo que no ha vivido. ¿Y cómo puede ser que nosotros tenemos este presentimiento de esta vivencia que nuestra mente no ha vivido? Y eso te da que pensar. Yo llegué a una conclusión, que a mí me parece que es mi conclusión, y es que a la vuelta la conciencia tiene que volver a entrar en contacto con sus vehículos. Entrar en contacto, en primer lugar, con el vehículo causal que es la morada del alma, precisamente, que es la propia conciencia la que actúa. Y luego tiene que pasar al mental,
y a la conciencia vigílica cerebral. Entonces, en este paso por el causal, yo digo, algún rastro, la conciencia desprende con el fin de que esa personalidad que tiene el contacto con la mente superior y la mente inferior mediante lo que se llama la antakarana, el puente entre el mental inferior y el mental superior, unas gotitas de esencia divina de la que ha estado viviendo, suficiente para que marque la conciencia real de este individuo durante toda su existencia. No sé si habéis tenido algún tipo de estas experiencias. Hay muchos miembros que sí que han tenido experiencias de ese tipo y a eso les llamamos vivencias. Pero lo llamábamos todos vivencias, pero yo no había descubierto o no me había parecido descubrir hasta años atrás que realmente esta experiencia era la propia conciencia la que la obtenía. Y cuando... aún es un poco más largo, lo siento. Bueno, ya terminamos. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tenéis una vivencia de ese tipo elevada, os despertáis. Tenéis la experiencia y os despertáis. Y viene a vuestra mente parte de la vivencia que habéis tenido. Tenéis que tener siempre una libreta y un lápiz en la mesita y escribid todo lo que venga en vuestra mente. Porque en vuestra mente la gotita que ha caído, la energía que ha penetrado, tiene que abrirse. Y se abre mediante el pensamiento trabajando en esta línea, tal como va fluyendo el pensamiento. Vais escribiendo y lo que descubriréis en vuestra escritura lo tendréis siempre presente. Estos son vivencias. Pero hay que hacerlo. No hay que tener, para escribir, pero bien que estoy en la cama, me meto en cama. Se ha perdido. El mensaje del ego que habíais tenido la oportunidad de tenerlo directamente, lo perdéis. Es por eso que uno tiene que levantarse, no debe dolerle prenda para coger y empezar a escribir y reflexionar el tiempo que haga falta, porque va viniendo. Esa gotita se transforma en un caudal de vivencia realmente extraordinaria, y de ello pues pueden salir cosas. Yo presenté aquí, no hace mucho, no sé si presenté un trabajo, lo que sé, hace unos 40 años aproximadamente, que lo escribí de una de esas vivencias. Por lo tanto, y cada vez que la leo, no puedo frenar las lágrimas, porque me lleva a este momento. Y es importante, porque cuando tengáis momentos de debilidad interior, cogéis estos recuerdos y los revitalizáis y volvéis otra vez a recuperar vuestro estado de conciencia superior. Bueno, no sé por qué os he explicado esto, pero es interesante tenerlo. Estoy seguro, es que no he visto ninguna afirmación. ¿Habéis tenido, verdad? ¿Habéis tenido algún que otro tipo de experiencia? Y estas experiencias, pues yo le puse un nombre que es una aventura interior. Una aventura interior. Y esto es muy importante, porque estas aventuras interiores son ciertas. Bueno, no sé dónde estábamos. Estoy
ya es muy tarde, ¿no? Son 12:30. Bueno. Discípulo a prueba es aquel que durante un cierto número de años es puesto a prueba por su maestro. Discípulo a prueba, alguien lo pone a prueba. No se pone a prueba a sí mismo, alguien lo pone a prueba. Para determinar el grado de perfección que ha alcanzado el aspirante antes de ser considerado como discípulo aceptado. Parece ser, se nos dice, que el maestro lo que hace es preparar una imagen de materia etérica del cuerpo astral y mental de este futuro discípulo. Es una imagen etérica y la coloca pues en un lugar determinado en la que él la puede observar. Y va viendo diariamente los cambios que se van reflejando en esa imagen etérica de ese futuro discípulo. Y va viendo si hay éxitos o si hay fracasos en su conducta. Con una simple ojeada ve en qué estado de conciencia se halla el futuro discípulo. Y si ve que él pasa con éxito pues las pruebas que su estado de conciencia le permite, entonces el maestro lo pasa a la segunda fase, que es lo acepta como discípulo. Entonces la conciencia del maestro, el aura del maestro, entra en contacto con el aura del discípulo. Lo que siente el discípulo, lo siente el maestro. Lo que siente el maestro, lo siente el discípulo. Porque hay una fusión por la aura y el individuo experimenta directamente un estado de conciencia glorioso. Pero al mismo tiempo tiene que vigilarse muchísimo porque él sabe que si tiene ciertos pensamientos negativos van a repercutir en la conciencia del maestro. No en la conciencia, en el aura del maestro. Y eso no lo puede permitir. Y se tiene que vigilar constantemente para que no hayan tendencias negativas en su mente. Tendencias mentales me refiero. Que sea siempre maestro de sus propios pensamientos. Porque él es el pensador. La mente no es el pensador. La mente es el instrumento mediante el cual el pensador, el yo, el ser divino en el hombre, utiliza para lanzar pensamientos a través de una personalidad. Porque hemos de tener presente que la mente es el instrumento del yo, la mente es el instrumento del pensador y el cerebro es el instrumento de la mente. Cada cual tiene su propio instrumento y entonces llega el momento en que el yo utiliza conscientemente la mente, porque la mente se ha supeditado totalmente a recibir instrucciones del yo, del ser divino en el hombre. Mediante la aceptación, el aspecto astral de la personalidad se pone en línea con el propósito divino del alma que mora internamente, lo cual no es una débil y negativa sumisión, ni tampoco una penosa y afable aceptación de la así denominada voluntad de Dios, sino la positiva y dinámica posición o actitud en el campo de la batalla de la vida. Esta actitud reconoce correctamente las exigencias de los dos señores, el ego superior y la personalidad, y mientras acepta la realidad del caso, el discípulo permanece firme y lucha lo mejor que puede por obtener precisamente el privilegio de la comprensión y también la actitud correcta. Esto marca, como puede verse, una etapa bien definida en la vida del aspirante, producida por el desdichado sentido de dualidad, causa del malestar
del sufrimiento en la vida de todo discípulo. A esta altura del camino es donde precisamente fracasan muchos discípulos bien intencionados. En vez de mantenerse firmes en su ser espiritual y adoptar una posición decidida en el camino medio entre el par de opuestos, intensificando el toque de apropiación del alma, tratando de realizar un acercamiento de aceptación, ellos mismos caen en la ilusión de la propia compasión que impide realizar el proceso de apropiación. Entonces se produce un terrible conflicto. Al tratar de cambiar el tema de su vida, los discípulos olvidan que este tema es la personificación del alma en determinada encarnación y que ningún tema que traiga a la existencia nuevas condiciones proporcionará correctas y necesarias circunstancias para el pleno y total desarrollo. Por ello es tan necesaria la meditación y el autoanálisis, pues si no se medita y no se identifican los elementos negativos y los pequeños enemigos internos que nos cortan o impiden el camino hacia la meta, jamás ésta podrá ser alcanzada. Lo dejamos aquí porque llevamos 1 hora y media pasada. Tampoco quiero cansaros porque también, si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer sobre el particular,